actuar con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, mis amados. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, sí se escucha. Bien, pues hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a aprender a incluir en nuestras oraciones una palabra más que es muy necesaria. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a Marcos 14:36. Sean todos bendecidos, mis amados. Gracias por su tiempo que le dedican al Señor. Es la mejor inversión que podemos hacer. Marcos 14:36. Amén. Y dice la poderosa palabra del Señor: Abba, Padre. ¿Cómo dice? Abba, Padre. A ver, diga: Abba, Padre. Abba, Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Padre, en el nombre de Jesús, nos hemos reunido hoy en este lugar, casa de oración, Señor, a adorarlo, a bendecirlo, a glorificarlo, a darle gloria, a darle honra, Señor, con la autoridad que usted nos da, glorioso Dios. Atamos, amordazamos y encadenamos todo espíritu contrario que quiera empañar e impedir que su palabra llegue al corazón, se establezca en la mente y pueda ser usada para crecimiento. Le pedimos, Señor, que sane corazones, sea aquí o donde se escuche esta palabra, para que todo aquel que le escuche reciba sanidad y sea de crecimiento espiritual. Se lo pedimos, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen su asiento. Hoy vamos a ver el tema Abba Padre. Simple. ¿Cómo se llama el tema? Abba Padre. La palabra Abba es una palabra que viene del arameo, un lenguaje antiguo, y lo usaban los niños pequeños para decirle a su papá papito o papi. Y aquí vemos a nuestro Rey Jesús en el momento más angustioso de su historia, de su vida, antes de ser sacrificado. Va a orar a su Padre y le llama Abba Padre, le llama papito, papi, de cariño, de amor. Y a través de la historia, a través de todos los profetas menores y mayores, el Padre, nuestro Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quiso manifestarse a la humanidad, quiso manifestarse a su pueblo santo, al pueblo hebreo, quiso que lo conocieran, que le tuvieran la confianza necesaria para que el pueblo se acercase a un Padre justo y bondadoso. Dado que los padres terrenales, la mayoría de nuestros papás, por la forma que fueron educados, tomaron ese modelo, nos educaron como a ellos los educaron. Gracias a Dios que no somos unos maleantes ni estamos presos, pero la verdad que nuestros padres usaron unos métodos muy duros, a golpes, a malas palabras, a ofensas, y ese sistema se transmite a los hijos, porque el hijo que crece con una paternidad que no es cariñosa, que es una paternidad de golpes, de ofensas, de heridas, es un niño que lo estampa la figura paterna para el resto de su vida. Porque un niño, desde el día que nace hasta los 2 años, 3 años de edad, son sus años más importantes, porque toda palabra, toda actitud del padre paterno queda estampada en el carácter futuro del niño, y ese niño no podrá cambiar. El único que lo podrá cambiar es Jesús. Amén.
Entonces, nosotros venimos de una sociedad de Latinoamérica que es una sociedad ruda, una sociedad paterna difícil, una sociedad que educó a nuestros padres a ser estrictos, al grado de que hay padres que nunca besaron a sus hijos, nunca les dieron un abrazo, nunca manifestaron el amor paterno. Por eso es que el niño, como permanece 9 meses en el vientre de la madre, él le dura 1 año despegarse un poquito de su madre, porque él está totalmente ligado a su madre, porque en ella se creció, de ella se alimentó estando en el vientre, y ella es su todo, es su mundo, su madre. Un niño pequeño, su mundo es su madre, su protección es su madre. Y cuando aparece el padre paterno, el niño no sabe ni quién es ese tipo, pero sí sabe que es la madre. Y cuando aparece la paternidad, esa paternidad va a determinar el carácter de ese niño o de esa niña. Entonces, cuando el padre aparece y es un padre cariñoso, es un padre amoroso, es un padre que cuida de su hijo, su hija, es un padre tierno, es un padre lleno de amor, así como nuestro Padre Celestial lo es. Amén, aleluya. Eso hace la diferencia. Y el Padre anhela que nosotros, los padres terrenales, reconozcamos el amor del Padre. ¿Qué tan grande es el amor del Padre que se manifestó en el Hijo, se hizo carne, nació entre nosotros, se manifestó al mundo para que por medio de él nosotros adquiriéramos la paternidad celestial, nomás por poner nuestra fe en Jesús? Amén. Y aquí nuestro Rey Jesús, en el momento más crítico de su historia, en el momento de la prueba, cuando él sabía que iba a ser golpeado, iba a ser crucificado, iba a ser despreciado, él viene ante su Padre. Y no nomás le llama Padre, le llama Papi y le llama Papito. Aleluya. Porque Abba, eso es lo que significa. Entonces, cuando nosotros en nuestra oración incluimos la palabra Abba, estamos dándole el lugar que merece nuestro Padre eterno. Aleluya. Y cuando nosotros decimos Abba, Padre, venme aquí, y le empezamos a decir palabras hermosas, ¿qué dirá el Padre? ¿Qué dirá el Padre? Estamos hablando del Padre Celestial. Amén. Nuestro Aleluya. Padre, el Padre de Jesucristo. Estamos hablando del Padre de Jehová de los ejércitos. Amén, gloria al Señor. ¿Qué dirá el Padre cuando venimos a Él y expresamos la misma expresión que Jesús expresó en su momento de angustia? ¿Qué dirá el Padre cuando nosotros le decimos Abba, Padre? Y cuando reconocemos que Él es nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y que por medio de nuestra fe en Jesús somos hijos adoptivos en el reino de los cielos por medio de Jesús, y tenemos todos los derechos que tiene el Hijo, y somos coherederos con el Hijo, que es Jesús. Señor, aleluya. Y que eso nos convierte en reyes y sacerdotes, que podremos reinar con el Señor Jesús cuando Él establezca su reino aquí en la tierra. Señor, aleluya. Y eso nos da una paternidad, que esa paternidad sana el corazón herido del hombre o de la mujer que por ignorancia, por falta de educación, por falta de modelo de sus padres, nos educaron con esas palabras rudas, con esas ofensas tan duras, que yo he conocido gente que todavía no puede sanar, porque fueron heridas tan profundas que el padre causó en ese hijo, que hasta el día de hoy, una vez tuve una ocasión, un servicio en Pandel, California, donde el Señor me indicó que iba a sanar a 11 corazones heridos, y yo no sabía de qué. Y cuando les dije, dice el Señor que pasen los que están heridos, y que pasen al centro del pasillo, para que los que se burlaron y no creyeron, para que se les quite lo incrédulo, así me dijo el Señor, esos incrédulos oren por ellos para que vean cómo Dios sana y aprendan. Aleluya. Y la mayoría de ellos, su enfermedad era que tenían rencor y unos hasta odio por su papá, porque el papá fue duro, los despreció, los humilló, los degradó,
Les dijo palabras tremendas como no sirves para nada, no vas a hacer nada en la vida, que son maldiciones que afectan el carácter de la persona, afectan su personalidad. Y cuando estas personas, estos hermanos, se dan cuenta que tienen un Padre lleno de amor, que es Dios Todopoderoso, sanan, Gloria a Dios, amén. son sanados. Y siguen amando a su Padre terrenal, pero saben que tienen un Padre celestial que les ama, Gloria a Dios. que les respeta, que les da todas las características de hijo y que lo recibe y está esperando con los brazos abiertos nuestro buen Padre celestial, porque tenemos un buen Padre. Amén. Señor, aleluya. Yo prácticamente no me crié con mi papá. Muere mi mamá y mi papá a los 2 años de mi vida se va para Canadá y mi papá regresa hasta cuando yo tengo 6 años. Y cuando él regresó con una barba hasta acá, porque mi papá era de barba cerrada, y llegó primero a la casa de un hermano de él, que estaba como 2 kilómetros de lejos de nuestro rancho. Y cuando me dijeron, ese es tu papá, yo corrí, me escondí en un surco de árboles, y desde ahí yo estaba observando quién eras, lo que me decían que era mi papá. Y pues mi papá era mi abuelo, no el que me crió, no mi papá biológico. Y cuando descubre mi papá que yo estaba por allá mirando, él, para infundir autoridad en mí, me manda a traer y me pone una tunda. No, pues yo dije, no, pues si esto es el papá, pues yo no para nada. Entonces, cuando uno crece en un ambiente que el papá te rechazó, que el papá no fue cariñoso, que el papá no tuvo las atenciones debidas contigo, eso crea un carácter de tristeza, de soledad y de aislamiento. Y la persona que tiene esas características es una persona que no le gusta socializar con nadie. Es una persona que le gusta estar apartada, triste, afligida, y es una persona muy fácil de que la depresión lo tome, que el espíritu depresivo lo tome y que sea un candidato a suicidarse. Por la razón de que siente que no es amado, que fue despreciado, que fue humillado. Pero cuando viene a Cristo y reconoce que nomás por poner la fe en Jesús y creer en Él, eso lo hace ser parte de la familia celestial, y que nuestro buen Padre Dios sea ahora su Padre amoroso, eso lo sana. Amén. Aleluya. Y sana los corazones, al grado de que este hombre y esta mujer ahora en Cristo Jesús, nueva criatura, tiene la capacidad de perdonar a su papá o a su mamá o a sus hermanos o al hermano mayor que quedó en el lugar del papá, de perdonarlos. Señor, aleluya. Yo al principio, cuando era niño, este labio superior de arriba como que me quería salir un pedacito del labio de los de abajo, de aquí. Y un tío mío, hermano de mi papá, me hacía mucha burla por eso. Y yo dije, no puede ser, o sea, yo me quedaba así como, pues si es mi tío, hermano de mi papá. Yo no entendía esa cuestión. Y los detalles que a veces la familia, al menos en nuestros ranchos, los papás de uno le daban toda la autoridad a tus tíos, a tus tías y a la familia, de que donde te miraran, si algo había que no les gustaba, te dieran unos buenos fajazos o te dieran unos barazos y te corrigieran por ellos. Entonces uno andaba de puntitas con el papá, con la mamá y con toda la familia. Y uno sentía que no valía nada, porque todo el mundo te reprendía, todo el mundo te gritaba, todo el mundo te regañaba. Pero cuando ahora venimos a nuestro buen Padre, ahora sí le podemos decir Abba Padre. Aleluya. Le podemos decir papito, le podemos decir papi a nuestro buen y redentor, a nuestro Padre celestial, Jehová de los ejércitos. Amén. Porque fue tanto el amor que ha tenido por la humanidad, que nos dio a su propio Hijo. Gloria a Dios. Amén. Y nació como hombre y se manifestó a nosotros. Por eso Jesús dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Aleluya. Porque al verme a mí, yo vengo de mi Padre. Salí de la esencia de mi Padre. Gloria a Dios. Y cuando tú vienes a mí, me conoces a mí, conoces al Padre.
Aparte que la única forma de que tú llegues al Padre es por mí, dice Jesús. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces aquí vemos a Jesús llamando Abba, Padre, a su Padre. Pero diciéndole, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Señor, aleluya. Porque aquí lo que importa es la voluntad del Padre. Y Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Porque el pueblo de Israel, a través de todos los profetas, a través de todo el Antiguo Testamento, de los profetas menores y mayores, Dios se manifestaba por medio de palabra profética a su pueblo, queriendo demostrarles el amor de un Padre. Pero los israelitas no le llamaban Padre a Dios. Para ellos era su padre Abraham y su padre David. Pero no era para ellos su padre Jehová de los ejércitos. Ellos no se atrevían a decirle a Dios Padre. Y viene Jesús y les dice que Él procede del Padre y que ninguno de ellos puede ir al Padre sino por medio de Jesús. Y dice, loco estás. Aleluya. O sea, ¿qué doctrina es la que estás enseñando? ¿O qué es lo que nos quieres enseñar? ¿Cómo te atreves tú a decir que Jehová de los ejércitos es tu Padre? Y esa fue una de las razones por la que lo mataron. Porque según ellos blasfemaba, cuando no blasfemaba. Nosotros ahora entendemos que realmente el Padre es el Padre de Jesús. Aleluya. Y ahora entendemos en el conocimiento de su palabra que es nuestro Padre por medio de Jesús. Señor, Y que ya no hay lugar en nuestro corazón para que nuestro corazón tenga rencor, tenga tristeza, tenga rencilla contra nuestro Padre terrenal, haya sido como haya sido. Porque si no logramos perdonar al Padre terrenal que tenemos o que tuvimos, la verdad es que no podemos ser felices, porque hay raíces de amargura en nuestro corazón que se manifiestan en nuestro carácter. Por eso es que hay mucha gente que tiene reacciones iguales a su papá, de enojo y de ira, y como eran el papá. Ay. O sea, y no lo pueden evitar porque fue la estampa que estampó el papá con la autoridad paterna sobre ese pequeño hijo. Y mire, nosotros pues, al menos yo crecí con ese mismo método de mis papás, y yo sin conocimiento del Señor Jesús, hasta cuando vine al Señor, yo fui muy duro con mis hijos. Yo fui muy estricto con mis hijos, y ahora me lo reclaman. Ay. Y ahora me dicen, oye, papá, se te pasaba la mano con nosotros. Y yo estaba seguro que estaba bien, porque mi papá y mi abuelo así fueron conmigo. Yo dije, no, es que si mi papá y mi abuelo así fueron conmigo, así voy a hacer con estos. Y no, porque nuestro Padre, buen Dios, es amoroso. Amén. Tiene paciencia con nosotros. Amén. Cometemos cantidad de errores y el Padre espera pacientemente con su misericordia a que un día nosotros cambiemos de actitud Amén. y que podamos servirle con toda libertad. Fíjese lo que dice Juan capítulo 1. Entonces, qué bonito sería que ahora nosotros en nuestra oración, en nuestras oraciones, incluyamos un Abba Padre, para decirle a nuestro Padre cuánto lo amamos como nuestro Padre que es. Entonces Juan 1, 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, quien nos revela al Padre es Jesús. Por eso es que las personas que no conocen a Jesús, que no ponen fe en Jesús, ¿cómo se darán cuenta que tienen un Padre celestial? Nunca. Y toda su vida se la viven amargados, renegando de que su papá o su mamá no los quiso, que su mamá los abandonó. Miren, aquí en Estados Unidos tienen un registro
de todas las cárceles y tienen psicólogos y tienen personas, sociólogos, expertos, estudiando a los psicópatas, estudiando a los que están en cadenas perpetuas o a los que han matado, y a la conclusión que han llegado todos sus estudios sociológicos es que esa persona está en esa condición y en esa prisión porque fue despreciado por su papá. O sea, que el cariño de un padre es tan importante que ese afecto que el padre da como padre paterno hace que ese hijo se desenvuelva, sea alegre, sea sociable, sea una persona con buen carisma, una persona agradable, porque le transmitió el padre eso. Y la mayoría de los padres no transmitimos eso a nuestros hijos. Les transmitimos puros golpes y puras cosas que no les sirven. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de entender cómo nuestro Padre Celestial nos ama a nosotros para que nosotros transmitamos ese amor a nuestros hijos. Amén. Gloria a Porque Dios. de lo contrario vamos a estar marcando hijos, marcándolos con una vida muy dura que van a llevar hasta que Cristo los libere, si es que un día lo llegan a conocer. Porque el que viene a Cristo es nueva criatura. Gloria a Dios. El que viene a Cristo, sus ataduras son rotas. Amén. Yo por eso cuando vine a Jesús, creciendo sin hermanos, yo nomás tengo a mi hermana y la tuve hasta los 20 años, y cuando me dijeron que en la iglesia todos eran mis hermanos, pues yo dije, no, pues yo quiero ir ahí a la iglesia esa donde dice que todos son mis hermanos. Y cuando llegué, pues sí, hermano y hermano y hermano, y yo me sentí muy bien, porque en Cristo Jesús somos hermanos, porque Jesús es el Hijo del Padre y Jesús pasa a ser nuestro hermano mayor. Por eso nos llamamos hermanos entre nosotros, porque ahora nosotros tenemos fe en Jesús y pasamos a ser hermanos en Cristo Jesús, Gloria a Dios. Amén. porque eso nos hace hijos del Padre. Aunque no fuimos engendrados de sangre y carne, sino únicamente por la fe en Jesús, eso nos hace ser parte de la familia celestial y eso hace que conozcamos al Padre. Vamos a Gálatas 3:26. Gálatas 3:26. Fíjense lo que dice. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, una persona que no tiene su fe puesta en Cristo Jesús no es hijo de Dios. Piensa que es, pero no es. Por eso el enemigo es muy astuto. Por eso dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación. Y cuando nosotros confesamos con nuestra boca para salvación, poniendo nuestra fe en Jesús, eso nos hace hijos de Dios. Porque esto es cuestión de fe. Entonces, aquí Pablo nos enseña, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por eso dice en el 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ese es el poder que el Señor Jesús tiene, que somos uno en Él, porque Él es la conexión al Padre. Y cuando nosotros tenemos esa intimidad con el Padre, con nuestro Padre Celestial, es cuando le podemos llamar Abba, Padre. No, se imagina, no, usted ha tenido la experiencia cuando viene el niño pequeño y le llama a uno papi, papito. Uno se siente así como, ay, qué bonito se oye, ¿verdad? Porque es una expresión de cariño. Y los niños son puros. Los niños lo que dicen es porque lo sienten. Y son puros los niños. Por eso un niño, cuando llega un niño a una casa, que nace un niño, esa casa es bendecida por Dios, porque hay un pedacito de cielo ahí en esa casa. Aleluya. Hasta huele a niño la casa. Llega uno y
Me huele a niño la casa. Porque es la pureza. Mire, un inocente niño, un niño pequeño, es lo más puro del reino de los cielos que hay en la tierra. Claro que primeramente es el Espíritu Santo de Dios, pero un niño es un pedacito de cielo en esa casa. Por eso es que es un pecadazo atentar contra la vida de un niño. Dios no le agrada eso. Fíjense lo que dice Romanos 8:17. Romanos 8:17. Y si sois hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Aquí la condición es, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, cuando ponemos nuestra fe en Jesús, pasamos a ser herederos y coherederos juntamente con Jesús. Porque somos hijos también. Por eso sería muy bueno en nuestras oraciones incluir esta poderosa palabra de Abba Padre. Fíjense que yo no le había puesto atención a esta palabra de Abba Padre. Tengo años y no me había puesto a qué significa o por qué es importante o por qué la dijo Jesús. Ya nomás por el hecho de que Jesús la dijo en su momento más difícil, tiene un significado enorme. Él estaba viniendo a su Padre en una forma cariñosa a ver si el Padre pasaba ese sacrificio de Él y Él no tenía que pasar por la cruz. Pero como el plan era que muriera por nosotros, fue necesario que se cumpliese las Escrituras y que Él muriera por nosotros. Vaya conmigo a Hebreos 12. Hebreos 12, 3. Dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces nuestros padres, qué bueno que nos dieron disciplina y qué bueno que nos enseñaron, porque también el Padre Celestial lo hace. Y cuando el Padre Celestial nos disciplina es porque somos hijos. No nada más, hablábamos el otro día, no nada más es pura gracia nuestro Dios, es puro amor, también es fuego consumidor, porque es un Padre amoroso y nos ama y le interesa que nosotros nos corrijamos. Por eso es que todo aquel que tenga algo en su corazón en contra de su papá o en contra de su mamá o de hermanos, tiene que saber que nuestro buen Padre tiene el poder para sanarnos a través de la fe en Cristo Jesús y a través de su Santo Espíritu. Porque el Padre no quiere ver corazones tristes y corazones afligidos porque sienten que el papá no los quiere. Por eso es que el amor del Padre Celestial es tan grande y el Padre anhela que un Padre terrenal también lo tenga.
Pero si un padre terrenal no conoce a Dios, no conoce el amor de Dios, es un pecador empedernido, ¿cómo podrá transmitir el amor del Padre a sus hijos? Transmite lo que le enseñaron, porque no tuvo el conocimiento pleno de esta palabra del Señor que transforma. Y cuando uno de hijo ya tuvo uno contacto con el Señor, uno tuvo contacto con su palabra, uno puede venir en el amor del Señor a ayudar al papá a que también conozca a su padre. Mi abuelo murió de 94 años, el que me crió a mí, y antes de morir yo hablé con él y le dije: papá, Dios me llamó a su servicio y ahora yo le sirvo al Señor porque me llamó. Y antes de morir me dijo: mi hijo, si usted está seguro que fue Dios el que lo llamó, sígale ahí, no se salga, ahí sírvale al Señor. Y eso trajo mucha paz a mi corazón, porque venimos de una familia que es sumamente apegada a la religión tradicional, y nuestra familia no acepta que nosotros dejemos lo que ellos nos enseñaron para venir a conocer lo que no conocíamos, que es a nuestro Señor Jesús. Aleluya. Y se oponen. Pero cuando ya ven los cambios que el Señor ha hecho en nosotros y ven el amor del Padre en nosotros, entonces se les ablanda su corazón duro. Yo he oído palabra del Señor que le ha dicho: te voy a quitar ese corazón de piedra que tienes y te voy a poner un corazón de carne para que me conozcas. Y cuando el Señor pone ese corazón de carne para que le conozcamos a Él y nos llena de su amor y de su palabra, podemos ser instrumentos para bendecir a nuestros papás y alcanzarlos, para que se den cuenta que nuestro buen Padre Dios es bueno y perdonador, y que puede perdonar todas sus faltas y sus pecados, y que ellos pueden venir al arrepentimiento y ser salvos. Pero necesario es que también nosotros tengamos el amor del Padre, y que cuando hablemos con nuestro Padre en oración lo hagamos de una manera tierna y dulce, demostrándole el amor que le tenemos, porque el Padre nos ama. Amén. Gloria a Dios. Y Él anhela que nosotros lo amemos Aleluya. y lo conozcamos. Por eso se le manifestó a Israel con todos los profetas. Y como a todos los mataron y los despreciaron, les mandó a su propio hijo, y hasta a su hijo lo mataron. Y aún así sigue amando a Israel y nos sigue amando a todos nosotros, Amén. porque es un Padre misericordioso. Amén. Y dice su palabra que su misericordia es desde la tierra hasta los cielos, que no tiene fin. Amén. Entonces la inmensa misericordia del Señor, de nuestro Padre Celestial, está ahí presente todo el tiempo, esperando que nosotros amemos Amén. Gloria y a que Dios. lo amemos a Él, y que reconozcamos que sin Él no somos nada, porque separados del Señor, ¿qué somos? Nada. No somos nada, somos leños destinados al infierno. Fíjese lo que dice Hebreos 10:19, ya atrasito, unas cuantas hojas, 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimular al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, son recomendaciones del apóstol Pablo para que nosotros no dejemos el amor del Padre, nos afirmemos cada vez más en Jesús, sanemos a nuestros corazones y permitamos que el poder del Espíritu Santo de Dios sane las heridas que nuestros papás hicieron en nosotros. Porque el Señor anhela que nosotros le amemos de todo corazón y perdonemos a nuestros papás.
Porque es necesario pedir perdón y perdonar a nuestros papás. Porque yo he tratado muchos casos así, y es por lo mismo, porque hay raíces de amargura y de rencor en contra de los papás o en contra de la mamá. Es necesario, hermanos, que nosotros aprendamos a expresarnos con nuestro Padre de una forma más cariñosa. Aleluya. Y la forma correcta es Abba Padre. ¿Cómo es la forma? Abba Padre. Porque es nuestro Padre. Mire, eso de saber que Dios es mi Padre, a mí en lo personal me trae mucha paz. Me trae paz a mi corazón. Porque yo crecí, yo nomás prácticamente conviví con mi papá 7 años de mi vida. ¿Qué son 7 años? No son nada. Y yo tenía eso. Al grado de que en 25 años que no miré a mi papá, nunca vino a visitarme. Y eso no tiene lógica. Cuando tú te pones a razonar, eso no tiene lógica. Si tú tienes un hijo, tú lo buscas, esté donde esté. Ahora que yo soy papá y tengo mis hijos, estén donde estén, voy y los busco. Pues eso afectaba a mi corazón. Pero bendito sea el Señor que mi Padre, mi buen Padre Dios, me sanó. Amén. Aleluya. Gloria a Y Dios. ahora estoy sano. ¿Y cómo sané? Perdonando la actitud de mi papá que no me visitó. Simple. Perdonándolo él, sané yo. Amén. Entonces, el que perdona, sana. El que perdona se liberta. Amén. Y el que perdona recibe las bendiciones del Señor por el perdón. Gloria a Dios. Amén. Amén, mis amados. Amén. Aleluya. ¿Habrá alguien aquí de los poquitos ahora que andamos acá, que estamos acá, que siente que necesita sanar de su corazón? Que necesita pedir perdón y perdonar y aprender a llamarle a su Padre, Abba Padre, a nuestro Padre Celestial. Abba Padre. Si Jesús lo dijo, ¿por qué nosotros no lo decimos? Aleluya. Y es más, yo les voy a decir una cosa. Yo prácticamente no he escuchado a nadie que diga Abba Padre. Y eso me causó a mí un poco dije, bueno, ¿y esta palabra qué? O sea, hay que investigar y ver qué está pasando aquí. Y ya cuando vemos el significado, es un significado muy grande. Es papá, papito, papi. Oye, es como un niño dirigiéndose a su papá adulto. Así que, Abba Padre, inclúyala en su lenguaje de sus oraciones. Aleluya. Inclúyala y dígale, Abba Padre. Cuando ande trabajando, Abba Padre. Que ya estoy cansado, Abba Padre, dame fuerzas. Que ya me estoy enfadando porque el día no termina, Abba Padre. Que el sol no me canse ni la luna me fatigue. Amén. Abba Padre. Y tienen que venir nuevas fuerzas porque estamos clamando a nuestro Padre Celestial. Aleluya. Amén, mis amados. Amén. Entonces, Abba Padre. Amén. 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 Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies.